Jóvenes ilustres, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. En cualquier momento que escuchen esta cápsula de bienvenida del tema 3, deduzco que ya hemos hecho ya un recorrido intelectual y sobre todo ir generando dentro de las directrices, dentro del pensamiento de la propia antropología social. Y hemos visto que el individuo, la persona, no es un ser totalmente aislado, tiene pensamientos individuales, tendencias y directrices personales, pero también va de la mano con la concepción de lo social, el ámbito de la comunidad. Muy bien comentó en su momento Juan Jacobo Rousseau en su libro El contrato social. Él decía que el individuo nace libre, pero la sociedad lo corrompe. Pero sabemos que Rousseau también se equivocaba, también lo social también nos ayuda a involucrarnos en las leyes, en las normativas, en el folclore también de las tradiciones, y sobre todo en el énfasis de ir descubriendo un poco más allá de lo que es la misma sociedad. Muy bien, en el tema número 3 se va a abordar algunos puntos muy importantes, por ejemplo, el concepto de la antropología urbana. Sabemos muy bien que la parte de la urbanidad en México va de la mano a través de diferentes vertientes, ideas y también perspectivas del concepto de la parte de las ideas. Sin duda alguna, la urbanidad, si le echamos un vistazo de la visión antropológica de México, va de la mano con un mestizaje en primer término. Sabemos que a partir del siglo XVI, 1521 hasta 1821, viene el proceso de la transición de la época de la colonia en México, donde se fue generando diferentes eh, combinaciones raciales. Pero eso no es nada más ahí. Cada una de las personas tiene un relato histórico, tiene ideas, tiene creencias. Eso que al final de cuentas son pistas que uno debe de ir descubriendo en el momento de la investigación, tanto en el aspecto social o ustedes dentro de su propia carrera, investigar y sobre todo preguntarse cuáles son las señas, porque vemos la persona ahí, pero esa persona tiene detrás sin fin de simbolismos que eso le va determinando, le va a ir generando aspectos generales, sobre todo en la cuestión de la antropología social. Pues bien, eso es parte inclusive del siglo XVI en México. Se fue generando a lo largo del tiempo procesos en México. Y ahora, por ejemplo, ¿qué vivimos actualmente en este siglo XXI en el concepto de antropología urbana? Vemos que ya ahorita la globalización ya es un hecho muy, muy contundente. ¿En qué aspecto? El tema de la migración también es un tema de antropología social, de estudio. ¿Por qué razón? Porque cuando llega ciertos grupos a otra población, se da una combinación, no se mantiene totalmente ajeno en decir, bueno, hay un grupo de migrantes, llegan al país, se van, o el propio país se va también a otro lugar. Poco a poco se va mezclando todas esas ideas. El tipo del folclore, como muy bien comentó Jan Frisser, el antropólogo de Oxford, se da una combinación de idea, de costumbre, de fiesta, de festividad, hasta la comida también influye en este punto. Pues bien, en el tema 3 se va a analizar el tema del concepto de la propia urbanidad. Ahora bien, muy bien comentó Emilio Durkheim, el sociólogo francés del siglo XX, donde él empezó a estudiar un fenómeno que lamentablemente está vigente en nuestras comunidades. Es el tema del suicidio. A raíz del COVID-19 ha generado también ciertas, ciertos aspectos solitarios. El que se quita la vida desde la visión antropológica es aquel que no ha encontrado ese verdadero sazón, ese sentido de lo social. Es un individuo totalmente aislado. Y para ello, Emilio Durkheim describe que el que se quita la vida dentro del suicidio también tiene todo un relato histórico y social. Eso es lo que debe de hacer un antropólogo, es lo que ustedes están estudiando, rastrear todos esos signos, ese pequeño simbolismo, ver ese cuerpo que está ahí, ese cuerpo sin vida, tienen verdaderamente un relato histórico, todo un proceso sin fin de circunstancias que eso va generando a lo largo de la propia existencia de la persona. Pues bien, se va a analizar un libro que ya en su momento lo había generado y lo ha trabajado muy bien el profesor Víctor Alejandro Paya, antropólogo de la FES Zacatlán. Un servidor tuvo la oportunidad de conversar con él
en uno de sus libros que se llama El don y la palabra. El don y la palabra es todo un estudio detallado sobre el concepto del suicidio. Recuerde muy bien que el concepto de la muerte también tiene relatos, tiene simbolismos, tiene el concepto, como muy bien comenta Víctor Alejandro Paya, la muerte simbólica. Todo eso que deja la persona que muere son dignos de estudio, digno inclusive de entender por qué razón llegó a esa connotación. Desde las pintas en las paredes, desde movimientos sociales, desde manifestaciones, desde el concepto de los crímenes, todo eso debe ser entendido desde el punto de vista holístico y también etnográfico, el estudio de la cultura, que eso ayuda al ámbito de la antropología, porque no todo sucede simplemente por accidente. La mayoría de los sucesos de este tipo de acontecimientos de mortalidad va de la mano con un proceso que se fue gestando. ¿Por qué se llegó a eso? Digno del estudio de todo antropólogo. Bien, Víctor Alejandro Paya revisa detalladamente todo este proceso y pues curiosamente revisa las cartas que dejan las personas que deciden quitarse la vida, como ese relato de perdón, como ese relato también de curación y como una forma en el mundo mágico, porque la magia, el concepto también ucrónico, onírico, ese es parte también del estudio de la propia antropología. El que se quita la vida, según Víctor Alejandro Paya, es aquel que piensa que va a vivir, que va a estar ahí presente, ver a las personas que aparentemente va a castigar o aparentemente a las personas que quiere que lo perdonen. Hay todo un proceso. Y para eso se va a analizar en esta semana el papel de las mujeres en prisiones, el tema del tatuaje. Hemos visto que dentro del simbolismo social va de la mano con diferentes signos, diferentes connotaciones. El simbolismo es creación social. El signo son las marcas que deja la propia sociedad para interpretar algunos aspectos de la propia naturaleza, del propio concepto de la naturaleza humana. Pues bien, el tema de las mujeres es que precisamente viene otro estudio, recordando que el cuerpo no solamente resguarda la dignidad de la persona, sino también es una forma metafórica de expresar lo que no hemos logrado o también de expresar lo que queremos, lo que anhelamos más profundamente. Pues bien, el tema del tatuaje va a ser un análisis de forma muy importante dentro de la propia antropología, porque se va a revisar precisamente de qué va esa pinta en el cuerpo, ese concepto inclusive se podría decir de emancipación, un ritual siguiendo el concepto del propio Jan Frieser y el concepto del propio, todas estas ideas del estudio precisamente del concepto de lo social. Eso es precisamente lo que comenta Víctor Alejandro Paya en el concepto, el libro El don y la palabra y el concepto de las tatuajes, las mujeres en prisiones. Digno de reflexión, por supuesto que sí. Al final de cuentas, el individuo no solamente es esa causa final, sino va de la mano con un estudio más profundo en preguntarse por qué llegamos a esto. ¿Por qué una persona se ha quitado la vida? ¿Por qué los asesinatos? ¿Por qué movimientos sociales? ¿De dónde vienen tantos signos, tantos conceptos de involucrar las sensaciones de las personas? Eso, al final de cuentas, va de la mano precisamente con el análisis del concepto genético del estudio de la propia persona, recordando que la génesis significa en griego origen de algunos puntos. Eso es precisamente el tema 3. Como pueden ver, es un tema muy interesante. Más adelante eh, veremos el concepto de las violencias sociales, de dónde viene, cuál es el origen, hacia dónde quiere ir. Sin duda alguna, esos son los tipos de variables que envuelven una sociedad. La sociedad no es tan simple como pensábamos. Va de la mano con sinfín de circunstancias y sobre todo propósitos. Las cosas que aparentemente vemos y observamos, pues no en su totalidad no son accidentes. Ha sido planeado de forma inconsciente, cuando veamos ya la psicología involucrándose en el aspecto de la antropología. Muy bien, jóvenes, me despido, soy el doctor José Cruz
y quedo al pendiente con cualquier circunstancia. Pronto.